el día de ayer le dimos cuenta de la ejecución del líder del cártel La Unión de Tepito, Pancho Cayagua, esto en la delegación Gustavo A. Madero. Y quisimos conversar con un periodista, un compañero periodista que ha investigado muy a fondo el tema de los grupos delictivos en la capital del país, principalmente aquellos que se dedican al narcotráfico, y lo ha hecho pues de una manera muy seria, muy documentada, muy detallada, incluso con riesgo para su propia seguridad, porque ha recibido amenazas al hacerlo. Me refiero a Héctor de Mauleón, lo tengo en la línea telefónica. Querido Héctor, te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Bueno, imagino que para ti un hecho como el que se dio, pues debe ser parte de una pieza de un rompecabezas que has estado armando con mucho detenimiento, Héctor. Es parte de un rompecabezas, como bien dices, que hemos estado atestiguando los habitantes de la Ciudad de México de unos años a la fecha. Son cuando comenzamos a constatar que había una organización, un grupo criminal radicado en Tepito, que comenzó a realizar ejecuciones en las zonas de los bares de la Roma y de la Condesa, de la desaparición de un grupo de jóvenes en un bar de la zona rosa, del asesinato de una persona en un gimnasio de Tepito, y fuimos constatando, fuimos atestiguando cómo cobraba forma este grupo conocido como la Unión Tepito, que sería el grupo que controla el narcomenudeo y la extorsión primero entre comerciantes del centro histórico, y luego comenzó a extenderse hacia el corredor de insurgentes, de los bares de insurgentes. Recordarás el episodio del futbolista Salvador Cabañas, donde ya nos dimos cuenta que había narcomenudistas, aunque eran de otra organización aún, controlando bares de las zonas de Polanco, Interlomas, etcétera. Entonces, vimos desde esos años que había una realidad criminal que no habíamos entendido, que no teníamos una perspectiva, y ahí en medio de eso fue apareciendo una y otra vez el apodo de este personaje, Pancho Cayagua, que en el año 2000 estuvo involucrado en el homicidio de unos hermanos. Llegó, según declararon primero los sobrevivientes, que llegó en una motoneta acompañado que conducía a otra persona, que bajó con un arma un domingo en la noche, que los correteó, los ultimó y se fue. Cayó el que conducía la motoneta. Pancho Cayagua nunca fue detenido, a pesar de que allí estaba la acusación, etcétera. Durante 10 años no lograron las autoridades aprenderlo, y en esos 10 años formó ese grupo que, según nos dicen, había surgido primero para proteger a los comerciantes de Tepito de la delincuencia, y que lentamente se fue volviendo él mismo un instrumento delincuencial. Este personaje había estado 10 años en libertad construyendo ese grupo. Después estuvo preso solamente 5 meses porque los testigos ya no se presentaron a ratificar lo que habían dicho relacionado a lo que habían visto del asesinato del año 2000. El mismo cómplice que estaba detenido declaró que él había actuado solo, que no conocía a Cayagua, de manera que un juez lo dejó libre en febrero. Alguien se echó la culpa para que no cayera en prisión Pancho Cayagua. La idea que tienen las autoridades es que amedrentaron a los testigos y a los hermanos de las víctimas para que ya no se presentaran a declarar, y que de alguna manera convenció a este ex socio, que está condenado a 50 años de prisión, de que ya afectaran los costos de lo que había pasado. Esa es la idea que tenían las autoridades cuando lo dejaron ir. Salió en febrero, desapareció. Se supo que las autoridades tuvieron indicios de que estaba tratando de meterse de vuelta en el negocio, porque había perdido ya el liderazgo de la Unión, y había ocurrido una fractura hace un par de años, no sé si lo recuerdas, donde empezaron a aparecer pedazos de cuerpos en distintos lugares con cartelones, sí, cómo no, que hablaban de una pugna entre Pancho Cayagua y un sujeto apodado El Betito. Dejaron una cabeza en un lado, el torso en otra colonia, etcétera, y fueron unos asesinatos en serie que se dieron de esa manera, y hablaban de que había una fractura.
Entonces las autoridades creen que él ya había perdido, digamos, el liderazgo de lo que es la Unión Tepito, y que se movió hacia Gustavo Madero y otra zona de la ciudad para tratar desde el norte de armar una operación criminal. No se sabe todavía qué pasó. Oye, ¿esto hablaría de de un ajuste de cuentas interno en la propia organización que deriva de la Unión? No se sabe si es un ajuste de cuentas interno o si alguna persona que lo protegía, la policía, etcétera, o algún grupo que lo protegía, lo hizo. Los indicios son que él estaba en su casa, que le llamaron, que recibió una llamada que lo inquietó mucho, lo alteró mucho, salió rápidamente, es decir, alguien lo citó en el estacionamiento de un centro comercial, y cuando llegó se dio cuenta que ya lo estaban esperando, intentó escapar y ya no lo consiguió. ¿Sabes de qué me acordé, Héctor? Me acordé, guardadas todas las proporciones, la escena del Padrino, en donde Sonny Corleone recibe la llamada de su hermana que había sido golpeada por su esposo, y sale rápidamente y lo están esperando en una caseta de cobro y lo matan ahí. Es decir, inmediatamente me acordé de ese episodio de la película. Sí, bueno, pues es que los métodos de la mafia parecen mantenerse. Sí. Esa película pues se volvió un clásico. No creo que estén inspirados los sicarios en eso, pero pues sí es un recurso para sacar a la gente de su casa. Y lo evidente es que recibió una llamada que pues no sé si llegaremos a saber algún día qué fue lo que le dijeron y qué es lo que lo inquietó de ese modo. Y bueno, pues después lo alcanzan en motocicletas también, curiosamente, y pues le dan 10 tiros en ese lugar. Hay entonces esto nos habla de que hay entonces un quiebre de algún modo en no sé si en la organización o en la relación de la organización con quienes lo protegían, y probablemente el grupo que él encabezaba entablará alguna especie de vendetta o de venganza. Entonces cabe esperar, las mismas autoridades lo dejan ver, que veremos más hechos de violencia en la ciudad. Pues Héctor, vamos a esperar que no, evidentemente, pero vamos a seguir con puntualidad la información, y sobre todo a través de los trabajos muy documentados que has presentado sobre el desarrollo de estos grupos delictivos en la capital del país. Te agradezco mucho, Héctor. Mil gracias y un abrazo. Te mando un abrazo, Héctor de Mauleón. Bueno, ahí tiene usted pues la perspectiva de alguien que ha investigado el desarrollo de grupos criminales en la capital del país, su punto de vista sobre el homicidio de Pancho Cayagua.